Estamos recibiendo a Gregory Randall, bienvenido. Buenas. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Muy bien ahí. ¿Escuchás bien? Escucho bien. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muy bien, buenas noches. ¿Estuvimos bien en la explicación? Perfecto. Sí. ¿Alguna cosa que... ¿Vos la entendiste la explicación? Yo la conozco de antes, así que es fácil. No vamos a... No lo juzgues. Bueno, cada uno hace lo que puede. Tenía que resumirlo así nomás en 5 minutos. Cualquier pregunta que tengan sobre eso, pueden consultarnos en el chat. O si no, leer la ley orgánica que te lo explica todo muy, muy fácil. Yo voy a hacer la que te haga las preguntas de... Tengo que votar y no tengo ni idea del mundo académico. ¿Ah? Porque a mí presentando su rol en la entrevista, sí. Hay una idea que tienen ustedes, y voy a decir ustedes, tipo, ya los los pongo a ustedes universitarios. que están de ese lado, que es que el universo universitario sabe de todas estas cuestiones y, a ver, hicimos el curso introductorio, algunas personas nunca más tuvieron ni nada que ver con la universidad en términos de solamente hicieron la carrera y siguieron y tienen que votar. Entonces, algunas de mis preguntas van a ser muy básicas. Perfecto. Muy bien. Adelante. Con Chuque vamos a estar preguntando cositas. Sí. Yo también, dato, para ti y para la audiencia, yo jamás pisé la UDELAR. Yo soy técnico en audiovisual, no hice ninguna carrera universitaria, así que mi rol es el outsider total Bien, de me gusta, todo este igual. mundo que es la universidad. Queríamos hacerlo. Pero si te parece, te presentamos. Sí, Dale. por favor. Gregory Randall, docente titular de la Facultad de Ingeniería, ex prorector de investigación de la Universidad de la República, ex presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, CDC por ADUR hasta hace poquitito, ¿verdad? Miembro del Orden Docente y candidato a rector en este momento. En eso estamos. Además, sos sociólogo. Además soy sociólogo. Soy ingeniero eléctrico en telecomunicaciones. Me gradué en Cuba en el año 83. Pues hice un doctorado en informática aplicada en Francia. Y hace unos pocos años me gradué de sociólogo acá Ay, en la qué Universidad de la pesado. República. ¿Por qué estudiaste tanto? Porque es lindo, porque es lindo. Es muy universitario, Es muy académico universitario. seguir estudiando. Pero bueno, estás en Uruguay desde Desde el año 94. el año 94. Acá, llegar al paisito, ¿cómo fue? Fue muy bien, fue muy bien. Teníamos, yo me casé con una uruguaya en Cuba y bueno, venir al Uruguay a vivir, en realidad había venido muchas veces a visitar, fue realmente un sueño cumplido. Queríamos venir a vivir a América del Sur, América Latina, y Uruguay me dio la oportunidad. Ah, porque no sos uruguayo. Yo soy ciudadano del mundo, como digo siempre. Ah, me gusta esa actitud. Nací en Estados Unidos, viví 8 años en México, 14 años en Cuba, 11 años en Francia Ah, sos del mundo No, literal. realmente ciudadano del mundo. y Claro, hace sí. 31 años en Uruguay. Un montón de África, años. te falta África. Me falta África, Asia, Ya sé. Oceanía. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto de ser ciudadano del mundo. Vas a asumir una responsabilidad en caso de ser electo como rector de la universidad en un mundo en el cual se está discutiendo muchísimo la educación superior, ¿no? En el cual hay avances por parte de muchos gobiernos, principalmente vinculados a la ultraderecha, de avances contra la educación pública. Hay argumentos respecto al adoctrinamiento de las universidades para una agenda woke. ¿Cómo estás viendo el mundo en estos días tan complejos? Bueno, eso es una pregunta que nos llevaría más que la media Es hora. verdad. Pero el mundo está viviendo un momento muy duro, muy difícil, donde hay no solamente un avance del fascismo, no solo de la extrema derecha, en algunos países del fascismo, sino también del oscurantismo. Hay discusiones que parecían saldadas, digamos, cuando el siglo de las luces, ¿verdad? Y ahora hay gente que te habla de que la Tierra es plana o que las vacunas no tienen su rol en la vida, ¿no? Hay todo un pensamiento anticientífico que avanza y hay una derechización muy grande. Hay que saber que una cosa es, digamos, la política, vamos a llamarle normal, donde está la derecha, la izquierda, etcétera, y la universidad tiene que ser en ese plano lo más amplia posible, tiene que tener todas las ideas adentro. ¿Amplia o neutral? No, amplia. Bien. Pero otra cosa diferente es el fascismo, la extrema derecha, digamos. La universidad tiene además en su ley orgánica, entre sus cometidos, defender la forma democrática republicana de gobierno, y los derechos humanos es parte de ello.
No es extraño que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina haya una ofensiva tremenda contra las universidades públicas, porque ahí radica una parte, digamos, del pensamiento libre que hace que la gente pueda resistir estas cosas. Y mi opinión es que uno de los factores que han permitido que un país tan avanzado en tantos aspectos como Estados Unidos, mi país también, tenga hoy a un presidente como Donald Trump, que es un criminal, digamos, tiene que ver con el debilitamiento sistemático, incluso en algunos casos la destrucción de la educación pública en los Estados Unidos durante muchísimos años. Y entonces hoy tenemos una situación que hace que mucha gente, desde la ignorancia, apoye ofertas electorales que van contra sus propios derechos, ¿no? Y bueno, naturalmente estamos viendo en este momento una resistencia dentro de las universidades norteamericanas, una pequeña resistencia, no la resistencia que hace falta, pero el comienzo de una resistencia, y la respuesta del gobierno de Trump es feroz, ¿no? Hay que saber que en Uruguay, siendo un país democrático, siendo un país de libertad, no es una isla, estas cosas llegan también, y bajo, digamos, coberturas distintas, por ejemplo, bajo la cobertura de laicidad, se nos ha intentado acallar cuando hemos querido decir las cosas que pensamos. Por suerte, la ley orgánica defiende, y eso vale la pena mencionarlo una y otra vez, muy bellamente, la libertad de expresión en su artículo 3, muy bellamente porque dice que todo universitario tiene derecho a expresar sus opiniones, incluso en contra de las autoridades de la universidad. Importante. Incluso en contra de las decisiones del rector, del Consejo Directivo Central, del decano o del Consejo de Facultad. Y eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Te hago una pregunta. En esto que estás comentando del neofascismo y de las formas en que se está... hay algo como de la red social que yo he visto y me ha pasado, de que las opiniones aparecen como homogeneizadas, ¿no? Entonces cualquiera puede opinar de cualquier cosa aunque no tenga ni idea, ¿no? Y como que si todo valiera lo mismo, ¿no? Cuando vos haces por ejemplo, una exposición sobre algo donde citas investigaciones y hablas sobre cuestiones que tienen que ver con que hubo un proceso académico, científico para llegar a lo que estás diciendo, y la gente te dice, no, pero yo opino distinto, esto que estás diciendo no estoy de acuerdo, ¿no? Como si... Yo creo que ahí como que se cristaliza también mucho esto que vos estás planteando de cómo el neofascismo se termina como instalando en esas prácticas. ¿Cómo la universidad, como universidad, se piensa también en esos espacios, vamos a decir, de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación social que hay, de redes sociales, para dar respuesta a esto? Bueno, creo que hay varios aspectos ahí. Digamos, el primero es que la universidad es corresponsable de esa crisis de la modernidad y de la posmodernidad, de la crisis en el saber. Hace 100 años creíamos que el saber nos traería progreso. Y efectivamente, en muchos planos ha traído progreso. Pero la distribución desigual del poder, y en particular la capacidad del poder para usar el conocimiento, ha hecho que muchas veces ese conocimiento ha sido usado horrorosamente, ¿no? Creo que el ejemplo más claro es el fascismo, el nazifascismo. Los campos de concentración fueron estructuras tecnológicamente muy pensadas, ¿no? Con tremendas complejidades logísticas, construidas para aniquilar millones y millones de personas, ¿no? La bomba atómica es otro ejemplo, pero hay muchos. También el hecho de que la universidad muchas veces o la investigación se separa de la gente y aparece como lejana, como una cuestión de otro mundo. Se habla de la Torre de Marfil. Por eso este tema tiene muchas vertientes. Yo creo que el asunto de las redes sociales es el medio en que se expresa eso, pero en realidad el fondo del asunto es nuestra dificultad para conectarnos con la gente, nuestra dificultad para que el conocimiento llegue a la gente. En el Uruguay, por ejemplo, 20% de los niños que nacen en un año, ahora quizás más porque nacen menos niños, pero quizás sean 25%
de los niños que nacen tienen la esperanza de hacer estudios superiores, es decir, de hacer estudios postsecundarios, terciarios. En un país avanzado tendría que ser más de la mitad de la población, bastante más de la población, la que tuviera algún estudio que le permitiera ubicarse en un mundo donde el conocimiento es muy importante. Nosotros tendríamos que atacar, si se quiere, desde la universidad, desde muchos planos. Tenemos que fortalecer la extensión para vincularnos con la gente. Tenemos que lograr que haya mucho más acceso al conocimiento en el país. Estamos proponiendo que más de la mitad de los jóvenes uruguayos tengan acceso a la universidad o a estudios terciarios cualesquiera, porque no es solo la universidad. Y tenemos que defender a ultranza la libertad de opinión dentro de la universidad. No puede ser que en la universidad sea monocorde en sus opiniones, en ninguna. Hay que dejar que la gente diga lo que piensa y hay que avanzar en la educación para que algunas cosas, digamos, estén sustentadas en evidencia. Creo que el momento en que tuvimos la pandemia fue un momento muy interesante de discutir qué quería decir eso, ¿no? ¿Sustentado en evidencia o no? Sustentado en evidencia no quiere decir que sea una verdad absoluta ni una verdad revelada. Quiere decir que hay elementos que nos permiten creer con mayor certeza en eso. Pero la gente tiene que tener la educación para poder asimilar esa información, procesarla, y nosotros tenemos que ser capaces de comunicarla y además de construir las agendas de investigación en torno a temas que a la gente les importan también. No sé, son muchas cosas, pero... Sí. Muy bien. Ya empezaste a hablar un poco de las necesidades de la universidad para este periodo. Nosotros estuvimos como discutiendo si te preguntábamos por orden o te preguntábamos por trayectorias. Vamos a hacer una mezcla de ambas cosas. Pero vamos a empezar un poco como esta elección arranca después de la renuncia de Arim al rectorado en la mitad de periodo para asumir la dirección de la OPP. Y bueno, deja 1 año y medio por delante también para un periodo complementario de quien sea electo en esta oportunidad. ¿Cómo evalúas lo que fue los 6 años de Arim en la Universidad de la República? Yo creo que los años de Arim globalmente fueron un buen rectorado. Fueron un rectorado en el cual, sobre todo en la primera etapa, Arim logró traer al interior de la universidad una cierta paz interior. Después de una etapa bastante dura en la cual hubo discusiones muy fuertes, esto quizás es para la gente que no es de la universidad, parece una cosa extraña, pero hubo picante. Hubo periodos de discusiones muy fuertes y él logró construir un clima interno que hay que reconocer fue un gran avance. También hubo grandes avances en otros planos, desde planos importantes como la creación de la figura de los institutos de investigación, que es un instituto central, digamos, no dependiendo de una facultad, que es algo nuevo, hasta cuestiones quizás menos visibles desde afuera, pero muy importantes para nosotros, como comenzar a construir un sistema de cuidados dentro de la universidad que permitía ir avanzando en la igualdad, digamos. O sea, fue un buen periodo. Tuvo algunas cuestiones, sobre todo en la última etapa, en la cual nosotros entendemos que hubo un enrarecimiento de ese clima y dificultades para procesar algunas discusiones. Pero bueno, y después finalmente en esta última etapa creo que nos generó una gran sorpresa a todos su renuncia. Nos puso en una situación, yo diría, difícil como universidad, tener que entrar en este periodo. Pero por suerte creo que lo estamos convirtiendo en una victoria, en el sentido de que este momento se está convirtiendo en un momento de discusión política, pensando el futuro. Hay 4 candidatos con propuestas escritas, hay discusiones, hemos estado esta semana en un par de debates con más de 300 personas en el público. Quiere decir que se está generando un clima muy importante, muy necesario para la universidad, que es discutir dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Excelente. Hay algo que está sucediendo en este momento, es que los 4 documentos tienen algunos puntos en común que atraviesan. Eso también es algo nuevo, porque las agendas empiezan como a poder generar sinergia, pero hay algo ineludible en esta coyuntura, que se viene el presupuesto quinquenal. La Universidad de la República elaboró un plan quinquenal, el PRELUD, para este próximo periodo de 5 años, pidiendo un aumento de $300 millones al Poder Ejecutivo al final del periodo, lo cual significa un incremento del 50% más o menos del presupuesto de la universidad. ¿Cómo ves esta lucha? Porque ahí está la lucha de ir a pelearte primero en el Ejecutivo, antes de que mande el mensaje, la lucha en el Parlamento y después la distribución interna de la Universidad de La Plata.
¿Cómo pensás eso en este periodo corto que se tiene? Bueno, lo primero es que este presupuesto fue elaborado colectivamente, procesamente en un proceso liderado por ARIM, pero con protagonismo de los órdenes y de los gremios, y se obtuvo un acuerdo unánime. Esto fue aprobado en diciembre, es histórico. Nosotros generalmente acordamos el presupuesto en esta fecha, más o menos, Claro. y lo hicimos 6 meses antes, Qué bien. lo cual es realmente una gran cosa. Ese presupuesto contiene un montón de temas que no podemos ahora relatar en detalle, pero que de alguna forma marcan algo así como digamos, un plan compartido para los próximos años. Y vamos a salir a luchar por eso todos juntos. El hecho de haberlo aprobado con tiempo nos permite una gran cosa, que es que le estamos haciendo llegar al Poder Ejecutivo desde ahora nuestro pedido, para que cuando el Poder Ejecutivo elabore su presupuesto, ya considere Ya está el mangazo. Claro. lo que la universidad está solicitando. Lo que piensa lograr es esto. Tomen. Después vendrá una etapa efectivamente parlamentaria. Generalmente el Poder Ejecutivo presenta su presupuesto y la universidad presenta el suyo, así funciona. Esa etapa va a incluir, en mi opinión, dos cosas. Va a incluir, por un lado, negociación política. Vamos a tener que ir al Parlamento, el rector y el Consejo Directivo Central. Hay que saber que la universidad tiene una conducción colectiva. El rector es una figura importante, pero para nada es la principal. Es una dirección colectiva. Habrá que ir a conversar con los parlamentarios, con nuestros aliados y con todos. Y también habrá que acompañar eso con movilizaciones de todo tipo. Espero que importantes en la calle, de los universitarios, que somos muchos, y de nuestros amigos, porque evidentemente un monto como que se está pidiendo es muy importante, hay muchos bebés para ese trompo, y todas las demandas que el Parlamento va a tener que resolver son legítimas. Tendremos que convencer de que las demandas nuestras son legítimas, y yo quiero solamente dar un par de cifras para que se entienda porque son legítimas, ya tratando de que los oyentes nos acompañen. Digamos, nosotros hemos incrementado en estos 20 años el número de estudiantes de 70.000 a 163.000 estudiantes, y si contamos los estudiantes inscritos en más de una carrera, 200.000 estudiantes. Eso lo hemos hecho con un incremento presupuestal que está muy por debajo de lo necesario. Incluso en los últimos 5 años con una contracción del 5% del presupuesto universitario. No solo se ha disminuido el presupuesto o se ha retaseado, sino que cuando nos han dado el presupuesto, por ejemplo en periodos anteriores, nos los han dado para ciertos aspectos nada más. Por ejemplo, para la política en el interior, o para el posgrado, o para las obras. Hay facultades en Montevideo que atienden decenas de miles de estudiantes y que prácticamente no han recibido incremento presupuestal en 10, 15 años, prácticamente. Hay situaciones que tienen que ver con los gastos. Por ejemplo, el dinero para becas, o el dinero para los remedios del hospital de clínica, o el dinero para los insumos. Nos han dado el dinero sin incremento del IPC por años, con lo cual se va disminuyendo el poder adquisitivo de ese monto. Claro. O sea que lo primero que quiero decir es que este presupuesto es justo y es necesario. El salario docente es el más bajo de la función pública. Salir con un universitario es ser pobre, gente, les aviso. Bueno, depende. Yo no voy a decir que yo soy pobre. Claro, yo soy grado... No, tenés que agarrar de los grados 4 para arriba. Yo soy grado 5 con dedicación total. Pero un grado 1 con 20 horas. Lo que estamos pidiendo es 30.000 pesos. Y creo que cualquier oyente sabe que 30.000 pesos no es un salario para tirar manteca al techo. Y hoy tienen 22.000, ¿no? No es un salario ni para alquilar solo. Ni para alquilar solo. Entonces, va a ser una lucha difícil, y yo creo que la única forma de ganarla va a ser combinar la presencia en el Parlamento con la presencia en la calle. Y después vendrá un momento, momento de repartir el presupuesto. Y para repartir el presupuesto, nada más voy a decir 2 o 3 conceptos. Nosotros entendemos que tenemos que ir a una consolidación crítica, quiere decir que tenemos que evaluar lo que hacemos y en algunos casos concentrar los recursos en consolidar ciertos procesos que están en marcha, más que en inaugurar cosas nuevas. Hemos inaugurado muchísimas cosas, pero tenemos que, y creo que ese es un argumento importante para los que nos van a acompañar. Voy a decirlo de manera muy clara. No se trata tanto de inaugurar carreras nuevas en el interior como de consolidar carreras que han crecido mucho en su matrícula
y que si no tienen más recursos pueden empezar a hacer agua, y no queremos, bajo ningún concepto, que la enseñanza, la investigación, la presencia de la universidad en el interior se debilite. El segundo concepto es que tenemos que focalizar algunos recursos en algunas cuestiones, de nuevo, críticas que tenemos. Creo que los oyentes habrán visto el caso de psicología dando clase en las calles. Sí. Problemas de masividad muy, muy grandes en algunos lugares, no en todas partes. Bueno, habrá que atender ciertos lugares con cuidado. Y después tendremos que hacer también procesos de racionalización interna, porque hay algunos procesos que podemos mejorar para usar mejor el presupuesto que tenemos, y creemos que una parte del presupuesto que se nos otorga tiene que dirigirse justamente a ayudar a racionalizar procesos. Y de ese modo, si nos dan 100, capaz que podemos usar 200, 250. Bien, ¿verdad? Bien. se entiende. Bien. Avanzando un poco, Chucky, ¿duda? No, por bien. ahora vengo andando muy bien. ¿Venimos bien? Sí. Ustedes van entendiendo también, porque esta es una discusión compleja. Hagamos pedagogía también en stream un poquitito para explicar la universidad. Capaz que la pregunta que me interesa a mí es, yo tengo que votar rectorado. ¿Qué te hace a vos especial, o qué es en lo que vos vas a decir, tipo, te convenzo con esto? Porque, bueno, eso, quiero saber. Campaña. Exactamente. Es muy difícil responder esa pregunta. Yo creo que desgraciadamente vas a tener que leer los documentos que la gente hace. Te mandaron a leer. Te mandaron a leer. Te mandaron a leer. Ya me ha pasado. Pero, digamos, yo lo que puedo decir, en lo que me es personal, digamos, es que mi experiencia pasada, en particular cuando me tocó dirigir la investigación en la universidad y cuando me tocó dirigir el proceso de regionalización, de desarrollo de la universidad en el interior, en ambos casos, que fueron momentos muy fermentales, muy, muy lindos, tuvimos que participar de discusiones muy fuertes, en algunos casos difíciles, donde las decisiones, como dije, son colectivas. Y bueno, la gente que me conoce sabe que tengo postura firme sobre muchas cosas, pero fuimos capaces de procesar esas discusiones, de que esas discusiones no se eternizaran, se hicieron en el orden de un año, que terminaran en proyectos concretos, por ejemplo, la estrategia para la regionalización y la construcción del interior, y después lo hicimos. O sea que yo me precio de las tres cosas, de ser capaz de aportar, de ser capaz de escuchar y acordar con los colectivos, respetar lo que el colectivo resuelve, y muchas veces perdí en esas discusiones, y después de hacer, tengo, digamos, una experiencia en ese plano. El segundo tema que creo que me caracteriza un poco es que sobre un montón de cosas tiendo a decir lo que pienso, con franqueza y sin medias tintas. Creo que un ejemplo claro fue hace poco la declaración de CDC sobre la Oficina de Innovación en Gaza, donde participé personalmente, pero no es el único caso. También cuando se creó la UTEC, por ejemplo, las críticas que hubo que hacer o que yo hice personalmente en la prensa, sin importar el gobierno que estuviera adelante. Es decir, yo creo que cuando digo que tenemos que respetar la libertad de opinión de todos, hago uso de la libertad de opinión, y me parece que en ese plano tenemos que hacerlo todos, ¿no? Sí. Y creo que la universidad tiene que pronunciarse abiertamente, con franqueza, con claridad, sobre ciertos temas que a veces son urticantes, que a veces son difíciles, que a veces nos pueden generar problemas, pero me parece que eso también es una característica que defiendo y que me gustaría que la universidad la promueva. Y una tercera cosa que quisiera decir, no quiero decir ninguna de estas cosas que sea única de mí, ¿no? Hablemos... No, vendete. No, Claro, está bien. porque los otros tres compañeros, los respeto mucho y los aprecio mucho, son grandes universitarios, no estoy hablando de eso. Una tercera cosa que caracteriza nuestra propuesta es que nosotros pensamos que para que la universidad crezca y se desarrolle y cumpla plenamente sus funciones, hay que darle una atención muy especial al clima interno, en particular esta tensión que yo mencionaba entre el desarrollo de todas sus funciones, el crecimiento enorme que ha tenido y las debilidades presupuestales que hemos tenido, generan niveles de tensión, de estrés, incluso una especie de epidemia de problemas de salud mental dentro de la institución que hay que atender especialmente. Estamos proponiendo
varias cosas, pero en particular centrarnos el año que viene, entre otras cosas, en discutir un código de ética, en discutir criterios de evaluación claros y transparentes para todo el mundo, cosas que pueden ayudarnos a generar internamente un clima a futuro, donde la gente tenga claro qué puede hacer, qué se espera de ellos y puedan trabajar, digamos, más cómodamente dentro de la institución, contribuyendo al crecimiento del país, al desarrollo del país. Yo tengo algunas cosas respecto a esto que traías. Respondiste muchas de las cosas que ya teníamos preparadas en las preguntas con algunas de las alocuciones que trajiste, pero bueno, hay unas cosas son como evidentes. Una de tus propuestas también insignias en el documento es la creación de un prorectorado de vida universitaria. Sí. La pregunta que emerge ahí, perdón, lo universitario en este momento, pero ¿eso cambia bienestar? ¿Sería un bienestar nuevo? Eso es una de las primeras preguntas. La siguiente es, respecto, vos lo traías, los salarios docentes de grado 1 y grado 2 siguen siendo los más bajos de la administración. Además, esto es una cosa para la gente, los contratos son a término, tanto los interinos como los efectivos. Terrible. Somos uno de los pocos funcionarios públicos que nos contratan, y si no nos recontratan no tenemos seguro de desempleo, no tenemos derecho a nada, quedamos en Pampa y la Vía. Entonces, ¿cómo poder desprecarizar un poco principalmente el movimiento grado 1 y grado 2, que luego de casi 100 años se organizó y está teniendo reclamos de, che, pagamos un salario digno? Bueno, sobre el rectorado de vida universitaria, lo que nosotros queremos es, que el nombre puede cambiar, lo que queremos es jerarquizar todo un conjunto de instrumentos, algunos que existen y otros que no. Bienestar existe, fue reformulado, hubo todo un proceso que está en marcha y hay que dejarlo funcionar, no hay que cambiar ese proceso, pero lo queremos jerarquizar. Queremos jerarquizar el sistema de becas, que es parte de bienestar. Queremos que las becas lleguen al 100% de los que los piden y tienen derecho, o sea, tienen las condiciones para ello. Hoy atendemos apenas el 50%. Queremos que ese sistema de becas esté articulado con las otras becas, por ejemplo, con el Fondo de Solidaridad, con las que dan las intendencias, etcétera. Pero queremos agregar, además, fortalecer los mecanismos de combate a la violencia, el acoso y la discriminación, instalar mecanismos que promuevan la igualdad también, y tenemos la idea de que ahí deberían fortalecerse algunas cosas que están en bienestar, pero que en nuestra opinión todavía relativamente débiles, como por ejemplo la cultura y el deporte en toda la institución. Nos gustaría que todo servicio de la universidad, toda facultad, tenga actividades culturales todas las semanas. Eso es lo que nos gustaría. Sí. Que pueda ser un lugar donde la gente vaya. Los lunes y los martes, que no hay nada para hacer. No solamente la gente de los universitarios, también los vecinos, ¿no? Y el sistema de atención a la salud mental que mencionaba también estaría ahí, y el sistema de cuidado, que hoy es una creación de la etapa de ARIM, pero la podríamos fortalecer, institucionalizar y que forme parte de esto, un paquete que se propone jerarquizar esto y darle un lugar central en la universidad. En cuanto al tema de los grados 1 y grado 2, lo primero que debo decir es que el surgimiento de este movimiento de grado 1 y grado 2 para mí es un emergente de estas tensiones que tenemos internamente, de esta crisis, producto justamente de haber crecido en nuestras funciones y no en los recursos. Y bienvenida ese movimiento, nos ha hecho notar, nos ha hecho ver muchas cosas. Ahí estás. Estamos acá. Ahora, ¿cómo avanzar en eso? Bueno, lo primero es que, por supuesto, presupuestalmente nosotros vamos a combatir por aumentar el salario, y en particular el salario de los grados 1 y 2, tal como ha sido acordado. Estamos pidiendo 30.000 pesos como salario de ingreso para un grado 1, 20 horas. También hemos pensado en la modificación de la escala salarial, que hoy los castiga, para que ayudar un poquito en ese plano. O sea que no crecería de la misma manera el sueldo de un grado 5 que de un grado 1 o un grado 2. Hay otras propuestas que están en el camino. La idea de generar un fondo para la situación digamos, cuando la persona no es renovada, no solo un grado 1 o 2, cualquiera que hoy no es renovado, eso es un acuerdo que ADUR está impulsando y en el cual creo que lo vamos a poder impulsar, es unánime ese acuerdo. También queremos avanzar hacia que la carga mínima de los grados 2 y 1 sea 20 horas para que tengan la posibilidad de estudiar, de formarse, que es lo que dice el Estatuto de Personal Docente, y queremos implementar una cosa un poco técnica, pero lo que se llama el sistema de promoción de la carrera, que hoy no está implementado, pero que lo podemos hacer
incluso sin presupuesto podemos avanzar en eso, que implica darle la posibilidad a aquellos que tienen las condiciones de concursar por un cargo de grado superior y los límites que están estipulados los límites de permanencia que están estipulados en el Estatuto Personal Docente, quiero decir límites con los cuales estoy de acuerdo, se supone que están pensados para que haya una rotación ahí. Sí, primero llaman al concurso después. Pero que existe concurso para que aquellos que hicieron bien su trabajo, que tienen la formación, etcétera, y que quieran continuar en la universidad, puedan aspirar a un cargo. Los que estén en 1 puedan aspirar al 2, los que estén en 2 puedan aspirar al 3. Incluso estamos proponiendo que una de las prioridades del presupuesto sea un shock de grados 3 que permita atender a la vez la masividad en ciertos lugares y a la vez, digamos, aliviar una cierta acumulación de personas con grado 2 sobrecalificados que no han podido avanzar porque no han habido concurso. Quiero señalar que esto también es válido para los funcionarios técnicos administrativos de servicio, que también hace muchos años, hace más de 6 años que no hay concursos, que no hay ingresos importantes, y cuando hablamos de la relación docente-estudiante tenemos que entender que también es muy baja la relación funcionario-estudiante. Bien, la última pregunta tiene que ver con, vos planteás nuevamente cambiar la ley orgánica, Sí. que es como uno de los desafíos que hace 70 años que en este país no llegamos a los acuerdos para poder cambiar la ley orgánica, drama colectivo real. La pregunta la voy a hacer un poco más específica, porque sabemos que tenemos público calificado también del otro lado, que es, arranca la discusión de cero, acumula lo generado también en lo que fue el segundo proceso de reforma universitaria del articulado alternativo planteado por Arocena. ¿Dónde es el comienzo de este debate para vos? Este debate, que es una necesidad, porque tenemos muchos problemas, en particular tenemos decenas de miles de universitarios que no pueden votar, eso es muy importante. Esto va a partir de todo el acumulado, de la época de Arocena y de antes, y la intención nuestra es dedicar el año 2026 a dar esta discusión y acordar 2 cosas. Acordar que necesitamos cambiar la ley, ese acuerdo interno todavía no lo tenemos. Acordar cuáles son las cosas mínimas que tenemos que cambiar. Podemos dedicarnos a construirla entera, eso nos llevaría mucho tiempo. ¿Cuáles son las cosas mínimas que tenemos que cambiar? Un cambio quirúrgico. Un cambio quirúrgico, si se quiere. Y nuestra propuesta es que ojalá podamos llegar a esos acuerdos para lanzar en el año 2028, que es el 70 aniversario de la ley orgánica, un gran movimiento nacional que tiene que ser un movimiento que sobrepase a la universidad, tiene que ser un movimiento del pueblo entero, por luchar por autonomía y cogobierno en todas las instituciones públicas del país de educación superior, es decir, en particular en la UTEC, que no tiene autonomía ni cogobierno, en la Universidad de la Educación, que se nos anuncia sin autonomía y sin cogobierno, y en la Universidad de la República defendiendo su autonomía y su cogobierno, tal cual fue el espíritu de la Constitución y de la ley orgánica cuando se creó la ley orgánica, porque en aquella época había una sola institución de educación superior en el Uruguay y así lo estipuló. Pero además, tal como ha demostrado la universidad, la universidad se ha transformado enormemente en estos años y lo ha hecho gracias a la autonomía de gobierno. Si se pudo crecer como se creció en el interior, eso hay que entenderlo. Fue gracias a la autonomía de gobierno, fue la propuesta de los estudiantes de la FEU, mucho antes que se hiciera el proceso, en el 2004, fue el impulso que le dimos, y la estabilidad en el proceso tiene que ver con que esas políticas, una vez que la universidad las aprueba, sostenida por la democracia universitaria, no están a la merced de los vaivenes políticos cada 4 años de elecciones parlamentarias. Y no porque o es de abajo hacia arriba, digamos, es un proceso sostenido por la democracia universitaria. Bueno. O sea que el gobierno y la autonomía nos han permitido transformarnos y sostener las transformaciones a lo largo del tiempo. Creemos que podemos convencer a todo el país, al poder político y a nuestros amigos para que nos acompañen, porque esa nueva ley orgánica va a haber que conquistarla como conquistamos la del 58. Muy bien, con eso creo que podemos cerrar la entrevista de hoy. Gregory Randall, candidato a rector de la universidad, docente titular de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Tu primer stream?
Es mi primer stream. Es tu primer stream. ¿Cómo pasaste? Pasé muy bien, bien. pasé muy bien. ¿Te Re tratamos canchero bien? igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Te tratamos bien? Me trataron muy bien. Es un Excelente. stream cariñoso. Es un stream me gusta como Miedo Lunes, Como un stream definición. cariñoso. Sí. Es un stream Me cariñoso. gusta. Te agradecemos muchísimo porque ahora vamos a seguir con esta ronda de entrevistas para informar a toda la barra que nos quiera ver sobre las elecciones universitarias. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Muy bien, No, muchas porque De gracias. nada, hasta luego. Ahora, sáquete esto y salga sin culpa. Nosotros seguimos acá en Sin Culpa. Vos sabés que me dieron ganas de... Dale. Entre tu remera y lo que hablábamos con Gregory, yo claramente preciso una remera de